a todos. El Jardín Botánico de Bogotá, José Celestino Mutis, y en nombre de las directivas de la institución, en cabeza de la directora Marta Liliana Perdomo Ramírez y la ingeniera Claudia Alexandra Pinzón Osorio, subdirectora científica, les damos una cordial bienvenida en el marco del mes de la tecnología ambiental. Daremos inicio a la tertulia que se titula Avances y retos en la conservación y manejo de la macrofunga de las colecciones vivas del Jardín Botánico de Bogotá, que tiene por objetivo dar a conocer la conservación y manejo de la macrofunga de las colecciones vivas del Jardín Botánico de Bogotá. Este evento tendrá una duración máxima de 2 horas y durante el desarrollo de este evento los estaremos acompañando María Eugenia Torres, María Claudia Pacheco, Magda Bermúdez y quien les habla, Nancy Mejía López. Asimismo, les informamos que durante el transcurso de la charla pueden diligenciar sus inquietudes en la caja de preguntas y los invitamos a registrar su asistencia en el enlace enviado por el chat de preguntas para enviarles posteriormente las memorias de este evento. Para el desarrollo del evento hemos invitado a una de las investigadoras de la Subdirección Científica del Jardín Botánico de Bogotá. Ella es Salomé Gómez. Es bióloga de la Pontificia Universidad Javeriana y microbióloga en formación. Durante y después de su pregrado, Salomé ha buscado nutrir y su pasión ha sido por los hongos. En el 2017, por ejemplo, asistió al 9º Congreso Latinoamericano de Microbiología, donde realizó un curso de taxonomía sistémica de Basidiomycota y en el año siguiente asistió al 11º Congreso Internacional de Micología en San Juan, Puerto Rico. Durante su tesis de grado, exploró las aplicaciones de las diversas fúngicas de los hongos recolectados en la vía Bogotá-Fusagasugá, concentrándose en su potencial como degradadores de caucho neumático. Adicionalmente, tomó los módulos diversos del curso virtual Taxonomía Clásica de Micomicetes, organizado por la cooperativa Simbiosis. En el 2020 fue miembro del comité del primer festival Latín Hongo y actualmente Salomé trabaja con nosotros en el Jardín Botánico de Bogotá realizando un inventario preliminar de la microfunga del jardín. Pertenece a Micelino Latino y a la Asociación Colombiana de Micología. Bienvenida, Salomé. Muchísimas gracias, señoras. Un placer estar acá acompañándolos. ¿Escuchan bien? Sí, señora, se escucha perfecto. Bueno, perfecto. No, pues bienvenidos el día de hoy. Pues espero que todos estén teniendo una muy buena tarde. Quisiera entonces ya empezar con este tema tan emocionante que me apasiona un montón. Como mencionaban, pues la charla se titula Bases y retos en la conservación y manejo de la macrofunga de las colecciones vivas del Jardín Botánico de Bogotá. Bueno, ya me presentaron, pero vuelvo a presentarme. Soy Salomé Gómez y soy bióloga micóloga. Entonces, el día de hoy vamos a hablar un montón de hongos. ¿En qué piensan cuando escuchan la palabra hongo? Me gustaría saber si pues ahorita me pueden compartir algunas respuestas, dar unos minutos para que la gente comente qué es lo que piensan cuando escuchan la palabra hongo. Bueno, Salomé, a mí se me ocurren 2 cosas. Cuando escucho la palabra hongo, se me ocurre de pronto algo que tiene que ver con una infección y también se me ocurre estas sombrillitas hermosas que encontramos junto a árboles y a lugares donde hay muchos pinos. Sí, señora, es correcto, ¿no? En realidad, la gente piensa normalmente un montón de cosas, yo aquí puse algunas, que todas son ciertas, porque este grupo, pues, parte de las razones por las que yo me dedico a él y por las que me enamoré de los hongos, es porque en realidad hacen muchísimas cosas. Las personas piensan en cerveza, en pan, en vino, cuando hablan, pues, digamos, de levaduras, que son un tipo de hongo. También lo que tú decías, hablan de las sombrillitas, ¿no? Conocemos típicamente que están en los bosques, que están en realidad en todas partes si uno abre bien los ojos. Piensan en pudrición porque los hongos efectivamente cumplen un papel importante en la degradación de materia orgánica. Piensan en hongos alucinógenos también, que los hay.
También piensan en enfermedades, como mencionabas, pero también en medicina, porque pues, debemos recordar que la penicilina, por ejemplo, y muchísimos otros medicamentos provienen de los hongos. Y es maravilloso como todas estas cosas, pues tan diversas, son también ciertas. Hay hongos bioluminiscentes, hay hongos que crecen también en el mar. No sé, es muy interesante este grupo tan diverso, pero bueno, entonces, ¿qué son los hongos? Normalmente cuando a los micólogos nos hacen esta pregunta, arrancamos diciendo qué es lo que no son, porque muchas veces se les ha agrupado con las plantas. De hecho, estuvieron hasta hace relativamente poco tiempo en el grupo de las plantas, se les clasificó así. Resulta que aquí podemos observar en esta imagen, ¿no? Como el ancestro universal, que es de donde vino toda la vida, pues la celulita, como que se tiene la teoría que fue la primera célula, y podemos empezar a ver cómo este árbol se va divergiendo, ¿no? Entonces, encontramos acá a las bacterias, a las arqueas, a los protistas, cada vez pues separándose un poco más, llegando a niveles un poco más complejos en términos pues de estructuras. Y acá tenemos a las plantas multicelulares, eucariotas, y luego están los hongos y los animales. Es decir, así como los animales y las plantas, los hongos son un reino. Y podemos observar que nosotros estamos mucho más cercanos a los hongos que a las plantas. Es nuestro grupo hermano. Entonces, compartimos muchas más características en común con los hongos, nosotros los animales con los hongos, que en realidad los hongos con las plantas. Y esto es muy curioso, pero ya vamos a ver un poco más de por qué es esto así. Pues bien, resulta que estas agrupaciones normalmente se realizan con las características celulares. También pues hay otras herramientas moleculares que se emplean y todo, pero para la clasificación se utilizan mucho las características celulares de cada grupo. Entonces podemos ver en las bacterias que, bueno, pues son súper diferentes, son procariotas, o sea que no tienen un núcleo definido, su información genética, el ADN, el ARN, está, bueno, no está en un núcleo. Podemos ver que tienen como una pared celular bastante compleja de diferentes capas y que a veces pues tiene pues como flagelos para moverse y bueno, y otras estructuras. Entonces tenemos las células animales, que son también bastante diferentes. Podemos ver que animales, plantas y hongos compartimos pues que tenemos un núcleo. Vemos acá que las células animales no tienen pared, nosotros solamente tenemos membrana. Y aquí es muy importante mencionar también las maneras de alimentación. Los animales, las células animales, pues nosotros nos alimentamos por ingestión, nosotros pues, comemos, procesamos la comida y así adquirimos los nutrientes, pero no todos los grupos hacen lo mismo. Tenemos entonces también, por ejemplo, las plantas, que como pues sabrán, tienen además de que pues tienen el núcleo, tienen cloroplastos para hacer la fotosíntesis y ese es su modo de alimentación principal, ¿no? La mayoría de células de las plantas pues se alimentan de esta manera. Y podemos observar que tienen una pared. Esta pared está compuesta por celulosa normalmente y a veces lignina, bueno, otros compuestos. Es como digamos que lo común es la celulosa. Y bueno, y como les dije, se alimentan por fotosíntesis. Y ahora tenemos aquí una célula fúngica, una célula de un hongo. Esta de aquí pues está representando una levadura, como las que hacen el pan y la cerveza, pero no es el único tipo de célula que tienen los hongos. Ahora vamos a ver un poco más. Y podemos observar que sí que tienen núcleo, que al igual que los animales pues no tienen cloroplastos, o sea, no se alimentan por fotosíntesis. Tiene una pared, eso lo tienen en común con las plantas, y esta pared también está hecha de muchos compuestos, pero uno de los principales compuestos es la quitina. Y esto es interesante porque la quitina de hecho también está en la pared, o sea, en el exoesqueleto de los insectos. Otra característica que compartimos los animales con los hongos. Por eso es que también estamos más relacionados. Y bueno, y aquí entonces los hongos tienen un tipo diferente de digestión. Ellos en realidad no absorben, la alimentación se llama alimentación por absorción y es porque no ingieren el alimento, sino que segregan enzimas, sustancias para romper el alimento, algo así como los jugos gástricos del hongo, pues se van afuera al medio y con el agua
logran, con ayuda del agua logran absorber esos nutrientes. Y esa es la manera en la que se alimentan los hongos. Como pueden ver, pues las características son bastante diferentes y marcadas entre los grupos que tenemos acá y por eso es que forman reinos diferentes, ¿no? Es una de las razones. Cuando les mencionaba que los hongos tienen diferentes células es porque tienen diferentes maneras de crecer. Hay algunos hongos que pueden ser levaduras, o sea, una única célula, celulitas pues que se reproducen y crecen, pero pocas veces interactúan tanto entre sí, digamos, como un solo organismo. Y tenemos además el crecimiento micelial, es crecimiento filamentoso, porque forma filamentos, o sea, hagan de cuenta, es una telaraña, no sé si les ha pasado a veces cuando van por el bosque, que, bueno, van caminando y se tropiezan o voltean sin querer una hoja y ven en la hoja algo así, parecido a lo que está ocurriendo en el tronco, como una telaraña. Pues bien, muy probablemente lo que han visto cuando eso pasa es micelio. Y esta es una manera muy interesante de crecer porque los hongos, además de poder crecer como levaduras, muchas especies también crecen como micelio. De hecho, la mayoría crecen así. Se llaman hongos filamentosos. Se preguntarán, bueno, Salomé, ¿por qué no se está hablando de biología de hongos cuando estamos como queriendo hablar de conservación y de todo esto? Es importante que entendamos la biología de los organismos en cuestión para poder conservarlos. Si no, no partimos de nada. Entonces, por eso les quería comentar esto un poco y bueno, seguiré. Entonces, el micelio lo que hace es que es bien interesante porque tiende a crecer radialmente. Y así abarca como mucho más espacio. Y esto es muy importante porque los hongos, ellos pues no tienen ni paticas para caminar, ni nada por el estilo, entonces lo que hacen usualmente para avanzar y para colonizar nuevos lugares, encontrar diferentes formas de alimentación, es crecer. Es muy poético, siempre digo lo mismo, es muy poético porque para avanzar tienen que crecer. Y entonces, como les decía, crecen radialmente, tienen un montón de morfologías diferentes, así siendo microscópicos, porque todos los hongos son microscópicos, y entonces podemos observar, bueno, acá que crece como en circulito, lo que les decía, radial, muchas texturas, muchos colores. ¿Y cómo se ve esto en un microscopio? Pues bien, se ve un poco así. Se ve acá, algunos algunos tienen septos, o sea, como tabiques, otros no. Y así ocurre como toda la parte del crecimiento, ¿no? Acá estamos hablando de microhongos, pero en realidad es que todos los hongos son micro. ¿Qué llamamos nosotros macrohongos? ¿Qué es la macrofunga? Pues bien, es el conjunto de microhongos que producen en cierta etapa de su ciclo de vida un esporoma, carpóforo, cuerpo fructífero, champiñón, etc. Lo que tiene es nombres, pero quedémonos con esporoma. Y es el champiñoncito, básicamente, que es la manera en la que el hongo se reproduce de manera sexual. Y estos pues tienen un montón de formas, de colores, de olores, de sabores, de tamaños, y pues los vamos a estar observando todo el tiempo en la presentación. Menciona entonces como la manera en la que se alimentaban los hongos, pero resulta que hay algo en la naturaleza que se llaman modos de vida, y es un poco como la forma en la que los organismos crecen, ¿no? Y conviven con su ambiente. Entonces, en los hongos encontramos 4 principales, ¿no? Están los hongos que son saprobios, esta es la inmensa mayoría de los hongos que se dedican a descomponer materia muerta. Y tenemos acá este marasmius que fue fotografiado en el jardín botánico y está descomponiendo hojarasca, hojitas muertas. Esto es un papel súper importante en la naturaleza porque imagínense, sin reciclaje, pues los nutrientes se estancarían. Los hongos le dan vida otra vez a lo muerto. Entonces, nuevamente, muy poético, muy bonito. Y tenemos entonces también otros modos de vida. Además del saprobio, está también el parasitismo. La mayoría de hongos macroscópicos. Los macrohongos no matan a los árboles que parasitan normalmente.
lo que suele ocurrir es que para que el árbol muera tienen que haber un montón de otras circunstancias también ocurriendo que afecten la salud del árbol y lo lleven a la muerte. Él como que simplemente pues lo debilita un poco. Tienden a durar bastante tiempo los esporomas de los hongos parásitos, y pues este también lo podemos encontrar en el jardín botánico. Estaba parasitando un yarumo, un ganoderma. También encontramos la simbiosis. La simbiosis es hoy por ti, mañana por mí, es ayuda mutua, es el matrimonio perfecto. Y resulta que los hongos son muy buenos haciendo esto, con muchas plantas, pero también con animales. Entonces tenemos aquí el ejemplo de la Scleroderma verrucosum, un hongo que también encontramos en el jardín, y tiene una micorriza. Entonces sirve un montón para las plantas. Esto pues ayuda mucho a la salud de los árboles y del bosque en general. Como les mencionaba, la simbiosis no solamente ocurre con plantas, también ocurre con animales y otros organismos, con prácticamente todos. Pero, por ejemplo, con animales tenemos el caso de los coleópteros, que son cucarrones. No sé si han visto, pero usualmente en muchos hongos uno puede encontrar larvas de cucarrones o cucarroncitos ahí como muy felices comiendo, alimentándose de las esporas. Esto es positivo para el hongo porque cumplen con un papel de dispersión. Entonces hay una ayuda mutua, ¿no? Por último, tenemos hongos depredadores, hongos carnívoros. ¿Quién lo diría? Pero hay hongos carnívoros. Y no precisamente los que nos afectan a nosotros, ¿no? Que no son macrohongos. Resulta que hay hongos que pueden ser capaces de cazar nemátodos. ¿Recuerdan el micelio que les mostré? Bueno, el micelio, que es lo que es el hongo, básicamente, puede formar anillos de micelio que logran capturar nemátodos. Los nemátodos son unos gusanitos bien chiquitos que son de interés para nosotros porque normalmente cuando nos enfermamos de la panza son nemátodos muchas veces, porque también hay nemátodos que atacan cultivos y los hongos se alimentan de estos, los pueden estrangular, forman anillos estranguladores de micelio y como si fueran un vaquero del viejo oeste, engarzan al gusano y lo matan. También lo hacen mediante toxinas, entonces liberan toxinas y luego como que el bichito pues se muere y el hongo se lo come. Lo más chévere de los hongos es que la mayoría de las especies pueden alternar entre, digamos, como modos de vida. Entonces yo estoy muy feliz siendo descomponedor, pero si me dan papaya y encuentro un arbolito que esté no muy bien de salud, me puedo volver parásito. Si soy simbionte de un árbol y estoy muy bien con mi árbol, pero veo que tengo también nutrientes de los que pues, me puedo alimentar mediante la descomposición, pues también lo hago. Y esto es muy, muy interesante, ¿no? Entonces, ¿por qué son importantes los macrohongos? Resulta que los macrohongos son una gran fuente de alimento. Aquí en Colombia se consumen más o menos 18 especies. Hay muchas que los consumen los campesinos, curiosamente, más que los indígenas, según los reportes, ¿no? Faltan estudios, de Cundinamarca, o sea, por acá cerquita, y Boyacá. Y podemos encontrar que también son fuente de medicina. Hay muchos compuestos que se pueden extraer de los carpóforos, de los esporomas, de las setas, de los champiñones, / como quieran llamarlo. Y de los esporomas, entonces podemos adquirir compuestos antitumorales, antifúngicos, como anticancerígenos. Podemos encontrar también compuestos como antibióticos que ahora estamos necesitando porque pues sabrán que tenemos el problema de la resistencia a los antibióticos. También son biorremediadores. Hay muchos hongos como el Pleurotus ostriatus, la orellana que a veces venden en los supermercados, de pronto la han comido, es súper rica. Y sirve para biorremediar, o sea, como en las zonas donde hay contaminación por metales pesados o donde hay problemas debido a contaminación de químicos industriales como los que se utiliza para la tinción de la ropa. Bueno, que todo eso que es súper contaminante, hay muchos hongos que pueden
bioremediarlo. También en la construcción de biomateriales, porque ahí donde ven el micelio, si ese micelio se seca, se pueden hacer un montón de cosas con él, desde materas hasta cuero, cuero vegano. También sirven como controladores. Controladores porque, como les mencionaba, pues hay muchos que pueden, hay hongos que se alimentan de insectos. Olvidé mencionar esa parte, los de parásitos, pero hay hongos que son parásitos de insectos y los matan y los pueden controlar. Macrohongos que hacen eso, entomopatógenos. Y como les decía, hacen una parte súper importante de los ciclos de vida, de los ciclos biológicos del mundo, en términos de reciclaje de nutrientes y, bueno, formación de suelo. Y hoy les quería presentar a uno de mis hongos favoritos, que es este personaje que está acá. Se llama Coprinus comatus. Coprinus porque crece, este es un género que se encuentra bastante en el estiércol. Y bueno, es saprobio, se alimenta de materia muerta, pero de hecho también es de los hongos que cazan nematodos, el Coprinus comatus. Es un hongo comestible de muy buena calidad, es delicioso. Yo lo he encontrado acá en Bogotá, de hecho, en la zona urbana. Espectacular. Además de eso, es medicinal, es hipoglucemiante, o sea que le puede ayudar a controlar los niveles de glucosa, de glicemia a las personas que tienen diabetes. Se han extraído compuestos antitumorales de este hongo. Además, no sé si lo notan, pero bueno, aquí está el hongo inmaduro, por decirlo de alguna manera. Luego sus esporas van madurando, y él se va derritiendo. Es una característica, pues, que se encuentra en varias especies de este género Coprinus. Son esporas delicuescentes. Se vuelven tinta negra, que se ha utilizado para escribir. Y dato curioso, en la Segunda Guerra Mundial, los nazis lo utilizaban para verificar la autenticidad del pasaporte alemán, porque pues mucha gente intentó falsificar los pasaportes. Entonces lo que hacían era que miraban el pasaporte en el microscopio, si veían esporas, positivo para alemán, si veían que no había ninguna espora, positivo para falsificación de pasaporte. Entonces es un hongo súper útil. Discúlpame que te interrumpa. Aquí tenemos una pregunta que nos hace una persona anónima y nos dice que cuántas especies aproximadamente hay de hongos endémicos en Colombia. Uy, esa es una muy buena pregunta. No, ojalá supiéramos la respuesta. No, la verdad es que es complejo. De hecho, ya, si me das un segundito, ya llegó esa parte de la presentación y te respondo con mucho gusto. Listo. Gracias. Sí, te voy a estar interrumpiendo un poquito. Hay algunas preguntitas que se hacen necesario realizarlas. ¿Listo? Sí, claro, ¿no? Es mejor porque así pues mantenemos como una dinámica interesante, ¿no? Bueno, entonces volvemos con el personaje mío, uno de mis honguitos favoritos, ¿no? Este Coprinus. Y pues imagínense todas esas capacidades que tiene el hongo, o sea, son demasiadas cosas. De hecho, en esta familia, creo que para esta especie no está reportado, pero en Coprinus atramentarius hay una sustancia que se llama coprina, y Coprinus atramentarius es un hongo comestible. Sabe también muy rico, también lo he comido y es delicioso. El problema es que no se puede consumir con alcohol. Si se consume con alcohol, te da una intoxicación. Se llama síndrome coprínico. No puedes consumir alcohol ni 4 horas antes ni 12 horas después de haber comido el hongo porque te intoxicas. No puedes procesar bien el alcohol y no es de muerte para nada, o sea, pero te enfermas feo. O sea, sudas frío, se te pone la piel súper colorada, te inflamas, es bastante, sobre todo el malestar físico es bastante marcado, entonces lo utilizan para alcohólicos, para tratar el alcoholismo, porque es un poco como mucha gente que deja el cigarrillo porque fuma con pulmonía o con enfermedad de los pulmones, una gripa bien fea, y pues empiezan como a tener una aversión por la sustancia. Bueno, pasa algo parecido y se utiliza. Entonces, imagínense todas estas, o sea, no solamente lo que vale el hongo en sí, porque obviamente todas las especies son súper valiosas en sí mismas, pero todas estas oportunidades
de bioprospección, de medicina, de usos, de biotecnología que hay en una sola especie de hongo. Hasta ahora se conocen, bueno, hasta ayer que revisé en Species Fungorum, que es la página donde están registradas todas las especies de hongo en el mundo, habían 150.105 especies registradas. Y se estima que hay 2.2 a 3.8 millones de especies. Esto es solamente como el 6%. Los macrohongos son el 10% de ese número. Y tenemos una cantidad absurda de especies que desconocemos y de oportunidades que estamos pues queriendo explorar, ¿no? Pero también las estamos perdiendo. Resulta que los hongos están en riesgo también, al igual que los animales, que las plantas, que todos los organismos del mundo están sufriendo debido a la degradación, a la pérdida y fragmentación de los hábitats naturales, al cambio climático, a la eutrofización y a la contaminación. Todas actividades pues que son de origen humano, ¿no? O sea, su causa es humana. Y pues la gente que ha estudiado los hongos, los macrohongos por más tiempo, como en Europa, que ya tienen como registros muy buenos del comportamiento de las especies, pues ha notado una disminución y la extinción de especies de hongos. Esto pues es muy preocupante en sí, porque pues cada especie que se pierde pues es un daño pues, irremediable, pero también porque, por lo que les mencionaba antes, tantas oportunidades que también se están perdiendo y ni siquiera nos estamos dando cuenta de que estamos perdiendo, ¿no? Paul Stamets, uno de los más grandes micólogos, dice que los hongos van a salvar el mundo, solamente que el mundo no se ha dado cuenta, y yo creo firmemente en eso también. La IUCN es la organización encargada, es una organización hijita de la ONU y es una organización encargada en hacer las listas rojas. Las listas rojas, yo creo que muchos acá han escuchado de ellas, es como una evaluación de especies que se realiza y se determina entonces si la especie es preocupación menor, si está amenazada, si está en riesgo, si está extinta. Y pues evalúa el estado de estas especies. Para 2021, pues se tenía como unos estándares, o sea, como un ideal de las especies a evaluar para saber. ¿Por qué es importante saber esto? Porque permite a las personas que toman decisiones, tomar decisiones. O sea, porque tienen que estar informadas y si la información no está, pues igual van a tomar la decisión, ¿no? Mejor tener una decisión muy informada y saber qué especies están en peligro y qué especies necesitan nuestra protección. Acá podemos observar que para vertebrados, pues hay un número muy, en grises podemos ver como el tamaño del objetivo de la evaluación y en rojo los que se evaluaron. Podemos ver que para invertebrados, pues casi se alcanza, para vertebrados también, para plantas fue bien la cosa, y los honguitos. Esto no es solamente porque hay menos especialistas en la micología, en los hongos, que en otros grupos, sino también porque son organismos muy complejos de evaluar por su biología, que ya estamos conociendo, ¿no? Hay muchos retos. Pero ahí vamos. Salomé, tenemos otra pregunta. Cuéntame. Nos dice, bueno, otra persona anónima nos dice, ¿se puede cultivar, bueno, puedo cultivar o se puede cultivar en una huerta estos hongos? Y adicionalmente, Alejandro Durán nos dice que dónde conseguirlos. Ok, listo. Bueno, nos respondamos eso de una vez. Los hongos son cultivables, pero de hecho uno de los retos para la conservación de hongos es que tienen, voy a ir a la parte de la conservación, por acá, es que tienen de hecho condiciones muy específicas de crecimiento, o sea, en su forma micelial, que es, pues, digamos, como el hongo en sí, y en su ciclo de vida reproductivo sexual, que sería como la producción del esporoma, del champiñoncito. Las condiciones son bastante específicas y se han hecho estudios con especies que son de alto interés comercial. Por eso es que es posible cultivar orellana, es posible cultivar shiitake, es posible cultivar ganoderma, algunos hongos también medicinales. Eso se puede hacer y hay maneras. Si buscas en internet, hay páginas que venden
de hecho es bastante fácil, yo lo he hecho aquí en la casa, te venden el micelio, tú lo cuidas y más o menos como a los 2 meses tienes tu primera cosecha. Se puede hacer en espacios cerrados, no necesitas mucha iluminación, tiene un alto nivel de productividad, usualmente, depende de la seta, y se puede comprar. Se puede también en los jardines, pero es más complicado porque normalmente necesitan una fase de oscuridad. Y bueno, pero es bien interesante. Bueno, iba en la parte de las colecciones vivas del jardín botánico. Pues es que el jardín botánico es una colección viva, o sea, tiene un montón, todos los árboles y las plantas que están en el jardín pertenecen a la colección viva. Y esta es una estrategia para la conservación de especies de gran valor para la humanidad. Es muy importante para la preservación, restauración, conservación y el desarrollo de la diversidad biológica. En el jardín botánico esto tiene es un patrimonio de gran valor para la comunidad, porque no solamente es una estrategia de conservación, sino también es una herramienta muy útil para la educación y el disfrute pues también de la ciudadanía, ¿no? A través de la preservación, la investigación, la educación, pues contribuyen a la conservación de la diversidad biológica en el país. Tenemos un montón de plantas, pero resulta que estas plantas no vinieron solas. Las plantas llegaron con una microbiota acompañante. ¿Esto qué quiere decir? Con un montón de insectos, de bacterias, de hongos en la tierra, en sus raíces, en sus tejidos. Y esto hace que pues haya mucha diversidad también de hongos en el jardín botánico. Es importante para pues como contarles un poco más que en el jardín botánico, pues los jardines botánicos son casi que caldos de cultivo para los hongos, porque tienen condiciones controladas, tienen muy buena cantidad de materia orgánica por ahí, tienen muchas plantas diversas, entonces los hongos son felices creciendo ahí. Sin embargo, nos enfrentamos a un montón de retos, no solo en el jardín botánico, sino a nivel mundial, en términos de conservación de hongos in situ, ex situ, o sea, en el jardín botánico. Estos retos incluyen, pues, principalmente el desconocimiento, como les decía, si ni siquiera hemos nombrado las especies, no les hemos dado un nombre a ese honguito que creció por ahí, pues es complicado conocerlos mejor, y para conocerlos, para cuidarlos hay que conocerlos, ¿no? En Colombia hay aproximadamente 7.000 especies de hongos, y de estas especies, pues, más o menos el 10% son hongos, son macrohongos. De hecho, en el 2013 se hizo un catálogo de los hongos, de los macrohongos en Colombia, y habían más o menos 1.000 especies, un poco más de 1.000 especies. Entonces realmente acá lo que hay son hongos en Colombia, y acá en Bogotá hay un montón también. Entonces, uno de los retos a los que nos enfrentamos también es el reto de exhibición versus conservación. Esto ocurre a nivel mundial porque los jardines botánicos están muy interesados en la parte de exhibición. Muchas veces los recursos dependen de ahí, o es como un componente importante a la hora de cuidar, digamos, de financiar un proyecto de estos. Y pues está la parte de la conservación, que pues digamos que tiene otros objetivos. El ciclo de vida de los hongos es complejo para los temas de exhibición, porque los esporomas, la gran mayoría de los esporomas, son efímeros. Están más o menos 2 semanas en el año, y en las épocas de lluvia. Entonces no sería complicado hacer como una exhibición permanente, pero podemos observar que también son muy llamativos. A lo largo de toda la presentación, voy a retroceder un poco, hemos visto muchas morfologías. O sea, estamos viendo estos que son como sombrillitas. Estos hongos son enormes, se llaman macrolepiotas y son así, son gigantes. Muy coloridos, hay muchos colores, hay muchas formas. Este es un poliporal, es una galerina, y un Phallus induciatus, que son preciosos. Mejor dicho, hemos podido ver que hay muchos colores, también los líquenes, y cosas que podrían ser muy atractivas para el público y podrían funcionar para la parte de educación y de exhibición.
Sin embargo, como les mencionaba, los jardines de hongos tienen el problema de que requieren de condiciones específicas. También hay retos taxonómicos. Y no se nos puede olvidar también la parte de especies exóticas. No todos los hongos que están acá hay endemismos, como los mencionaba la persona que preguntó hace un momento, hay endemismos, hay especies endémicas de acá del país y de la región que están siendo desplazadas por hongos exóticos, como la manita muscaria, que es este hongo rojo con blanco, que estilo pitufo, que se encuentra en los bosques de pino. Es una especie exótica que está desplazando otras. Y pues todo esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de pensar en conservación, porque son organismos que son difíciles de controlar. No es lo mismo como una planta que tú puedes deshiervarla, que tú puedes hacerle como un mantenimiento. Acá estamos hablando de organismos que la gran parte del tiempo no los podemos ver. Y pues hace parte de los retos. Sin embargo, se han hecho también un montón de avances. Cuéntame. Listo, Salomé, muchas gracias. Bueno, acá tenemos varias preguntas. También pues agradecer a las personas que se unieron a través del canal de Facebook a esta transmisión y nos pregunta Emmanuel López, pregunta, ¿en verdad los hongos reishi de doble madera asiáticos son los más poderosos del mundo? Pues poderosos ¿en qué sentido? Hay muchos, ¿no? Eso todo es relativo, bueno, pero es que Emmanuel nos especifique un poco más allí en los comentarios. Sí, pues es un bueno, hongo tengo otra. Cuéntame. Dice, tenemos otra aquí, Laura Pachón dice, esa especie de hongo de la que hablas, que es comestible, ¿es posible cultivarla en casa? ¿Es viable? Bueno, creo que ya nos habías contestado, pero bueno, no importa, Sí. le respondemos a Laura. No, yo creo que sí, Laura. Lo que pasa es que el problema con las especies es que normalmente estos hongos que yo les digo que crecen fácil, que uno los tiene un mes y ya fructifican y pues podemos comernos los cuerpos fructíferos y que qué rico tenerlos en la casa, pues son especies que, bueno, están diseñadas para ser comercializadas, están diseñadas para eso, ya las han trabajado mucho. O sea, así como el maíz antes era un pasto, básicamente, y lo fueron trabajando, nosotros lo hemos ido trabajando hasta el punto en el que podemos tener una mazorca muy buena. Se ha hecho lo mismo con los hongos, se va seleccionando las mejores cepas más apropiadas para el cultivo, más productivas, más resistentes, más rápidas. Eso se puede ir a empezar a hacer con hongos, digamos, hongos silvestres, se pueden empezar a domesticar, pero este es un trabajo que toma tiempo y que muy posiblemente no te vaya a salir a la primera. Se puede hacer, se pueden aislar los hongos y se pueden cultivar. Sin embargo, pues eso requiere de bastante paciencia, sobre todo de paciencia y de tiempo. Pero sí, se pueden cultivar. Los hongos sapróbidos se pueden cultivar la mayoría. Y con respecto a la pregunta que me hizo Emanuel, creo, es que pues hay muchos hongos medicinales. En realidad, pues lo del reishi, que es la ganoderma, es pariente de este man, espérate, de este gordo de aquí. Es una ganoderma también, pero la que tú dices del reishi es ganoderma lucium. Esta no sabemos qué especie es, pero lucium no es. Y lo que pasa con ese hongo es que también le han hecho mucha propaganda porque se han metido fuerte al comercio. Entonces, claro, tú cuando vendes algo, lo vendes como lo mejor, como el hongo más poderoso del mundo. No necesariamente, tiene muy buenas, digamos, como características, tiene muy buenas, se han visto resultados en pacientes, en distintos pacientes, como con las sustancias que han sido muy buenas, o sea, eso sí está sustentado en ciencia. Sin embargo, yo tengo fe de que hay muchos hongos que tienen un mejor potencial, que quién sabe, pueden estar creciendo en la puerta de nuestra casa. Entonces, bueno, para responder un poco la pregunta. Bueno, y ya respecto a los avances, el Jardín Botánico viene adelantando la caracterización preliminar de la macrofunga, o sea, venimos colectando los honguitos, viendo qué son, qué es lo que tenemos, para poder decir, por ejemplo, pues se colectaron más o menos 91 morfotipos. Hoy les puedo decir que hay más de 50 especies, y eso que solamente hicimos un mes de muestreo.
Y pues esto permite que yo el día de hoy les pueda decir, no, es que este es Pepito Pérez, este está aquí, este no está aquí. Y es información importante porque entonces ya sabiendo quién es, digo, bueno, si esta es una lepista nuda, por ejemplo, este honguito que está acá, yo digo, bueno, esta crece en estas características, en esta época, se come sí o no, se puede mostrar, se puede, por ejemplo, si llegara a ser, si llegara a tener simbiosis con algún árbol, pues para qué le sirve al árbol, o sea, como que todas esas preguntas que son importantes para también la conservación, no solamente del hongo, sino del ecosistema, se pueden dar respuestas si tenemos la especie. Antes no. Entonces es muy importante conocer. Y también venimos trabajando en el desarrollo de un fungario. Un fungario es un herbario, es como una biblioteca de hongos, básicamente, pero de hongos, pues, secos, muertos. Pero es muy importante porque nos permite tener un montón de información. Y como les decía, el principal reto es el desconocimiento. Entonces, conocer siempre es súper positivo. Por otro lado, tenemos ejemplos en el mundo. No hay muchos ejemplos de colecciones vivas como tal de macrohongos, pero sí de hongos liquenizados, o sea, los líquenes, porque ellos pues son mucho más estables en el tiempo, no requieren tampoco de pronto de esa variabilidad que tienen los micelios solitos, entonces son más estables. Y el jardín de líquen lo podemos encontrar en el Kaisaniemi Botanical Garden de Helsinki, en Finlandia. Esto es un ejemplo, pero en realidad se pueden hacer muchas cosas más. En el jardín estamos pues adentrándonos en este tema porque la idea siempre es conocer mejor lo que tenemos, valorarlo, cuidarlo y, por supuesto, presentárselo a las personas que quieran obtener esta información para que conozcan de esto, que realmente es un tema súper interesante y del que todos nos estamos beneficiando todos los días. Todos los días nos beneficiamos de los hongos. El café tiene un proceso de fermentación que incluye hongos, el chocolate también. El pan que nos comemos todos los días, básicamente todos los días estamos siendo súper beneficiados por estos organismos y los desconocemos un montón. Entonces, qué bonito poder conocerlos y qué bonito saber de ellos, ¿no? Esta es la bibliografía que utilicé, pues, para algunos datos concretos que les mencioné. Y por último, solo queda agradecerles por este tiempo, por este espacio. Mi nombre es Salomé Gómez y este es mi correo por si tienen cualquier duda. Eso es un 11. Sé que la letra no ayuda, pero es Salomé 2511 Gómez. Y muchísimas gracias por su atención. Salomé, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Qué pena, Nancy. Voy a hacer algunas preguntas que están en el chat. Entonces, bueno, aquí dice que esas especies muestreadas son propias de Bogotá. En los hongos es común encontrar especies invasoras. Bueno, es que te voy a comentar una cosa. Hasta hace relativamente poco tiempo se pensaba que los hongos eran cosmopolitas, o sea, que estaban en todo el mundo todas las especies y básicamente pues todo estaba en todas partes. Eso es relativamente cierto para algunos microhongos, por ejemplo, el hongo que le sale al pan, el hongo que le sale a las frutas, ese es un hongo, o sea, esos son hongos que están en todas partes, pero ni siquiera es tan cierto, porque son cepas distintas, o sea, tienen sus diferencias entre regiones. Y se fueron dando cuenta poco a poco que sí hay endemismos y que sí hay hongos que pertenecen solamente a un sitio. Gran parte de la razón por la que antes no había preocupación sobre el riesgo de extinción y de la conservación de los hongos era eso, porque se pensaba que pues igual eso estaba en todas partes, ¿sí? Todo estaba en todas partes. Pero eso es mentira. Ya lo sabemos que no, es así. Entonces, aquí en Colombia sí hay especies invasoras, pero como no sabemos tanto qué es lo que tenemos, es difícil decir si es o no invasora. Igual aquí ha llegado muchos árboles, muchas plantas de otros países y eso viene con igual su microbiota, como les mencionaba. Puede que no sean invasores la mayoría, pero por lo menos exóticos sí hay bastantes hongos.
Hay otros que definitivamente no crecen acá y no crecen, como las trufas, que son tan ricas y tan bien vendidas y tan bien comercializadas en Europa. Eso por aquí no llegó, no ha llegado y quién sabe si llegará, pero por ejemplo, no siempre pasa, depende mucho de la especie y de la biología, y como te mencionaba, el reto siempre es el conocimiento. Tenemos muchos vacíos y necesitamos a más profesionales que trabajen en esto porque cada vez se descubren más cosas y lo que se descubre normalmente es maravilloso. Entonces, en todos los sentidos, o sea, en sentido de biología, de especies, de formas, de colores. Entonces, sí hay endemismos, sí hay especies exóticas. No creo tampoco que sean muchas, o sea, una cosa como exorbitante, porque lo notaríamos. Creo que lo notaríamos. pero bueno, es como la respuesta. Listo, Salomé, muchas gracias. Bueno, continuamos. Aquí hay una pregunta de Laura Pachón. Nos dice que si se manejan alguna red social o si conoce alguna que pueda recomendar para que las personas puedan unirse y estar, digamos, más atentas de las nuevas conocimientos o cosas que salgan acerca de los hongos. Sí, por supuesto que sí. Ahorita, de hecho, pues este año ha sido hermoso porque ha habido como un boom de los hongos en todas partes. Súper recomendado el documental de Netflix, Fantastic Fungi. Sí, yo estoy en una asociación que se llama Ascolmic, Asociación Colombiana de Micología. Nos pueden seguir en Instagram como Ascolmicología. En Micelio Latino también, próximamente tendremos un congreso y para la Asociación Colombiana de Micología un coloquio, en donde pues va a haber conocimiento de todo tipo, de diferentes áreas de la micología y vamos a poder aprender juntos desde cosas sencillas de los hongos hasta cosas impresionantes que se han hecho, porque como les decía, pues no sé, como una de las razones por las que yo vivo enamoradísima de los hongos es que los llevo estudiando bastantes años y siempre logran sorprenderme, siempre, o sea, no, ya cuando piensa uno que pues ya sabe más o menos del tema, que no sé qué, le botan a uno una bomba, así que uno queda como en shock de todo lo posible. Listo. Angie Morales nos dice ¿qué tanto puede afectar las especies de hongo de otros países con las especies nativas en Colombia. Ella quiere decir en términos de alteración en el ecosistema. Puede alterarlo bastante, porque el problema, normalmente cuando una especie es invasora es porque está ocupando un nicho, o sea, un lugar en el ecosistema que estaba vacío. Y ese lugar suele estar vacío porque hay un desbalance en el ecosistema. Es como un poco como, qué pena el ejemplo, pero es un poco como eso que dicen que a uno en un buen matrimonio no hay infidelidad porque no se puede meter la otra persona, si es un buen matrimonio, bueno, algo así, como que si el ecosistema está bien, así intente el hongo exótico o la especie invasora meterse, no va a proliferar de una manera tan exitosa porque pues el ecosistema está bien. Pero casi ningún ecosistema está así actualmente, ¿no? Porque tenemos el problema del cambio climático y todas estas cosas. Esas variables han afectado enormemente como todo lo que se conocía sobre las dinámicas en los hongos, porque, como les decía, siempre está el reto de que no sabemos tampoco tanto y que la biología de cada especie suele ser bastante diferente. Este caso que les decía, la manita muscaria, se ha reportado no solo para Colombia, sino para Chile, para Latinoamérica, es bastante conocido el caso, porque es un hongo que forma una asociación micorrícica con los árboles, o sea, él viene con los árboles. Y lo que está pasando es que ahora ya no solamente se ven pinos, que es como su árbol favorito, sino que también se está viendo en especies de árboles nativos. Y esos árboles nativos de aquí de Colombia, pues ellos ya venían con sus micorrizas. El 90% casi de las especies de hongos, de las especies de plantas, tienen micorrizas. Muchas son obligadas. Y esto, pues siempre es un riesgo para la diversidad, sobre todo de hongos que
que muchas veces no fructifican. Yo acá les estoy diciendo que fructifican 2 veces al año, bueno, 1 o 2 veces al año, 2 semanas, pero eso no es para todos los hongos. Hay hongos que se demoran 5 años y no sabemos que está ahí porque no fructificó, y nos venimos a enterar más tarde. Y son muchos los retos. La verdad es que es un grupo difícil de trabajar en términos de conservación, pero se está haciendo el trabajo y hay investigaciones en curso al respecto. Voy a buscar algo y si cualquier cosa escribe al correo y yo trato de enviarte información más reciente al respecto, porque se puede encontrar. Listo, Salomé, muchas gracias por tus respuestas. Hay 2 preguntas más. Elizabeth Soto nos dice, ¿cómo es la conservación de hongos en el jardín botánico? Creo que ya lo mencionaste, pero igual ampliamos entonces la respuesta, Elizabeth. Sí, Elizabeth, se está empezando la conservación, porque es que la cosa del conservar es que uno no puede conservar lo que desconoce. Entonces, primero estamos tratando de entender un poco qué hay en el ecosistema del jardín, o sea, en las colecciones vivas. Después de que tengamos las especies, dilucidar un poco las dinámicas que están ocurriendo, y a partir de allí poder hablar ya de estrategias de conservación. Es complejo con los hongos, como les mencionaba, pero estamos pues en el primer paso. Súper, Salomé, muchísimas gracias. La otra pregunta es, para el estudio preliminar, ¿tuvieron en cuenta las observaciones en iNaturalis? He dejado varias y sería muy chévere saber qué han servido para investigadores o para investigaciones. En iNaturalist, ¿las has registrado para el Jardín Botánico o para Bogotá? No especifica, simplemente dice que las observaciones en iNaturalis, pero no más. Pues te comento que en estos días terminé un curso sobre la lista roja, espérate, sobre las listas rojas de hongos, muy interesante, ofertado por la UDA, en el que vimos cómo se evalúa una especie de hongos y para que quedes contento, normalmente se utiliza esta plataforma que se llama GBIF para saber qué hay y en dónde, o sea, según los reportes de las personas interesadas en el tema, y extrae datos de iNaturalist. O sea, toca hacerle un poco de curaduría porque la taxonomía es un poco complicada en los hongos, pero se usan para que sepas. Muchas gracias por tus aportes. Gracias, Salomé. Bueno, con esto entonces agradecemos a toda nuestra audiencia por habernos acompañado. Voy a dar paso entonces. Bueno, antes de que se me olvide, es importante a todas las personas que están conectadas en este momento mencionarles que esta grabación o esta transmisión va a estar colgada en el canal de YouTube del Jardín Botánico de Bogotá y asimismo las personas que registraron su asistencia en nuestro link de asistencia recibirán las memorias del evento. Entonces, muchas gracias, Salomé, y doy paso a Nancy para dar cierre al evento. Muchísimas gracias, Magda. Damos el cierre a este evento, no sin antes agradecer el espacio y el conocimiento compartido por Salomé Gómez, y también agradecemos a todo el público que nos acompañó y a mis compañeras María Eugenia Torres, María Claudia Pacheco, Magda Bermúdez por la realización del evento. Los invitamos a continuar participando en nuestras actividades y en ese sentido los esperamos el 1 de septiembre en el marco del evento titulado Tertulia, una colección de flores, Antoteca del Herbario Jardín Botánico de Bogotá. Gracias a todos y que tengan un feliz resto de tarde. Muchas gracias. Buenas tardes.